Hola a todos, este es el canal Reunificacionista, soy Jaime Cristóbal, bienvenidos. Hoy vamos a hablar por qué el reunificacionismo es la vía política para Puerto Rico y por extensión para el resto de España y Europa. Comenzamos. Bien, muchos de vosotros creéis en Puerto Rico y en España, pero sobre todo en Puerto Rico, que hay solo 3 opciones, a lo sumo 4, en la isla, que son las que le pueden dar una salida o un futuro a la isla o al archipiélago de Puerto Rico. Pues bien, desde reunificacionistas, desde ambos lados del estrecho, ambos lados de este océano que nos separa, creemos que hay otra opción, que es el reunificacionismo. Desde asociaciones como Adelante Reunificacionista de Puerto Rico con España o el propio plataforma de reunificacionistas desde la que os hablamos, pensamos que hay una cuarta opción. Como bien sabéis, de siempre en Puerto Rico tradicionalmente ha habido 3 grandes partidos. Hay otros partidos como pueden ser el Partido Comunista, el Partido de Puertorriqueños por Puerto Rico o el creciente partido del Movimiento de la Victoria Ciudadana, que representa la independiente Alexandra Lúgaro, pero tradicionalmente, no nos engañemos, en Puerto Rico siempre ha habido 3 grandes formaciones políticas. Partido Popular Democrático. Es un partido en Puerto Rico que tradicionalmente desde 1938, desde que Luis Marín lo fundara, es un partido que ha defendido tradicionalmente con sus luces y sombras la estadidad para Puerto Rico. Defiende una especie de Commonwealth o un libre Estado asociado a Estados Unidos. Partido Nuevo Progresista. Partido tradicionalmente de derecha que, asociado al Partido Republicano, defiende la plena incorporación del archipiélago a Estados Unidos. Y finalmente, y con mucho menor apoyo, el Partido Independentista de Puerto Rico, el PIP. Un partido que tradicionalmente viene abogando por una independencia plena, pero con una ideología claramente de izquierda de Puerto Rico. Bien. Nosotros, desde reunificacionistas, desde ambos lados del charco, pensamos que hay una cuarta opción, válida, con futuro y tan legítima como la que os he hablado, de las 3 que os he hablado con anterioridad, que es el reunificacionismo. ¿Por qué? Porque tanto el Partido Popular Democrático, como el Partido Nuevo Progresista, como el Partido Independentista, no han podido dar solución tradicionalmente e históricamente a la situación de Puerto Rico. ¿Por qué? Tiene diversas causas, pero podemos señalar algunas de ellas. Por ejemplo, la propia estructuración de Puerto Rico. Puerto Rico de facto es una colonia. Puerto Rico tiene blindada, para mal, sus relaciones exteriores, comerciales, sociales, políticas, de información, de comunicación con el exterior. Todo está supervisado o bajo los parámetros que establezca la metrópoli, en este caso Estados Unidos. Todo producto que entre o salga, divisa que entre, tiene que ser fiscalizada y tiene que pasar a través del circuito mercantil, aéreo o de tráfico de Estados Unidos. ¿Qué implica esto? Esto implica, por ejemplo, que cualquier producto que venga de Europa tiene que llegar a Puerto Rico no directamente, sino a través de una naviera estadounidense, lo que encarece, porque ya de que por sí las navieras o el mercado norteamericano es caro, lo de que por sí ya encarece el producto. Esto es lo que vulgarmente, o lo que todos conocemos en Puerto Rico y en el resto de España, desde donde os hablamos, como la ley de cabotaje. La ley de cabotaje no es otra cosa que encarecer el producto que viene de fuera para que en competitividad con el producto norteamericano este sea más barato. Y para encarecer o dificultar cualquier exportación de producto o de implantación de industria en Puerto Rico, ya que para exportar Puerto Rico también tiene que utilizar los canales
de Estados Unidos, marítimo, aéreo, lo cual encarece mucho el producto. ¿Qué pasa con la tendencia ideológica? El libretadismo, que lo que digamos podríamos decir que es los herederos de la autonomía antigua que tuvo Puerto Rico, el autonomismo lo que llega a decir, o libretadismo, en la actualidad, es que Puerto Rico mantenga el estatus actual, un estatus actual que, dada los resultados, se ve que no funciona, que no ha funcionado, que no sirve para dar ni políticamente la importancia a la representación que debe de tener Puerto Rico, ni la integración que tiene el país dentro de Estados Unidos, y que realmente no puede o no sabe dar soluciones a la grave crisis económica, social y política que atraviesa la querida isla del encanto. Por otro lado está el Partido Nuevo Progresista, el que actualmente, hasta hace unas pocas fechas, llevaba la familia Rosselló. Partido que se ha visto envuelto en grave efectos de corrupción y que abocaron con la dimisión de la citada persona. ¿Qué pasa con los anexionistas? Los anexionistas han tenido su momento, han convocado referéndum, han convocado plebiscito y lo han ganado. Y la sociedad puertorriqueña ha hablado. La sociedad puertorriqueña quiere integración, quiere igualdad, quiere la oportunidad de poder competir en un mercado global, en un mundo global, a igualdad de condiciones. Véase con otros estados del Caribe, véase con otros estados del mundo o véase dentro del propio Estados Unidos. Un Estados Unidos que trata, digámoslo tal como se llama, como una colonia, pero no como una colonia, por ejemplo, como puede ser otra que tiene Reino Unido, que da libertad económica, libertad financiera y libertad de transacción y de todas las índoles. No, Estados Unidos procura y ocupa a Puerto Rico de una frontera que evita que Puerto Rico pueda comerciar libremente y tenga que depender, sea, como vulgarmente podríamos decir, un mercado de consumo y no de producción para el resto de Puerto Rico, de Estados Unidos, perdón. De hecho, Puerto Rico prácticamente no tiene poderes políticos, no tiene capacidad de decisión en las políticas nacionales de Estados Unidos, no tiene representación dentro de la estructura política del Congreso y el Senado de Estados Unidos, solo tiene un residente que tiene voz pero no voto, y además no olvidemos lo más grave: Puerto Rico, a todos los efectos jurídicos para Estados Unidos, no deja de ser una propiedad que en boca del propio Donald Trump puede ser mañana canjeada a Dinamarca, por ejemplo, por Groenlandia. Y finalmente tratamos lo que es el Partido Independentista, un partido independentista que en una amplia población como es la puertorriqueña conservadora, no casa unas ideas revolucionarias o bolivarianas como son las que defiende una izquierda que, aunque realmente es una izquierda, digamos, moderada, se acerca más a las tesis comunistas o socialistas de otros regímenes de Latinoamérica o de Hispanoamérica, mejor dicho, que a unas tesis, digámoslo así, más socialdemócratas. Y después está, finalmente, como hemos dicho, emergentemente, el movimiento de Victoria Ciudadana de la señora Alessandra Lúgaro, que para muchos ciudadanos de Puerto Rico, y con razón, no da plenas garantías ni hay total transparencia sobre qué ideología fomenta, comparte o está auspiciada dicho movimiento. Con todo ello, todos movimientos no capaces de darle una solución real y factible a las necesidades de la población y de Puerto Rico, se abre una nueva puerta. Se abre la puerta del reunificacionismo, de una vuelta
a formar parte de un proyecto que hace apenas 120 años nos unía en igualdad de derechos, de deberes y de representación, como era formar parte de España. Parte de España como fue Puerto Rico la primera comunidad autónoma del país. Con plena autonomía, con plena representación en las Cortes Generales Españolas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, y con unos niveles de autonomía, como hemos dicho, nada comparable para los que tiene hoy con Estados Unidos e incluso superiores a los que podría tener cualquier Estado federal dentro de Estados Unidos. ¿Por qué el reunificacionismo entonces no tiene ese tirón en Puerto Rico? Diversos son los factores que podríamos hacer, o podríamos analizar, o podríamos incluso especular sobre por qué eso no sucede. Uno de ellos podría ser la educación que durante estos 120 años han recibido, o la imagen de España que han recibido desde las escuelas, desde el sistema educativo norteamericano implantado en Puerto Rico, sobre la historia, la vinculación que tuvo Puerto Rico con España. Vinculación que ha sido tergiversada, que a nuestro entender ha sido manipulada, malinterpretada y en muchos casos transformada en odio, podríamos decir maltrato, un supuesto maltrato en todos los ámbitos de la madre patria, como llaman algunos, con respecto a Puerto Rico. Pero esto no es cierto, eso no es cierto. Porque Puerto Rico, cuando estuvo y formó parte con España, y como dice nuestro profesor Enrique Bercher, mucho incluso antes de que el Reino de Navarra formara parte de España, Puerto Rico gozó de unos niveles de autonomía, de unos niveles de bienestar, de unos niveles de riqueza nunca antes vistos, ya no solamente en la isla, ya no solamente visto en España, sino incluso vistos dentro de Estados Unidos y dentro de Hispanoamérica. Puerto Rico, como a mí me gusta decirlo, era la Suiza del Caribe. Era un territorio que gozaba de mucha estabilidad frente a los convulsos movimientos, bien secesionistas, bien de guerras civiles que vivía tanto Estados Unidos como el resto de Hispanoamérica. Era un territorio estable, políticamente sin grandes vaivenes y con una economía que hacía interaccionar como puerta de Europa en América y como puerta de América en Europa. Un sistema comercial muy amplio, rico y extenso que le hacía negociar tanto con las Filipinas, con mercado asiático, como con mercado, como hemos dicho, europeo, incluso africano a través de Guinea Ecuatorial. Puerto Rico gozaba de representación plena de derechos y facultades, la de la figura de don Ramón Power y Giral, que llegó a ser vicepresidente de las Cortes Españolas y que introdujo importantes y profundas mejoras dentro de la economía puertorriqueña, como reformas agrarias y de comercialización y exportación de productos. Puerto Rico no lo decimos nosotros, no lo dicen los puertorriqueños, lo dice el excónsul que había en Puerto Rico antes de la guerra hispanoamericana de 1898, Philip Hanna. En un artículo que remite al Washington Post, dice: los estándares económicos, de bienestar y de adhesión de los puertorriqueños al proyecto común de España son muy satisfactorios. Por ende, no se aprecia malestar ni quejosidad de los puertorriqueños en su situación o encaje dentro de España. Por otro lado, la economía puertorriqueña goza de una salud buena. Pero añadimos más factores. Tenemos que hacer la vista atrás. Puerto Rico tenía un sistema educativo, un sistema económico auspiciado por su propia moneda, con una renta, un PIB económico un 60% mayor a la renta media que había en Estados Unidos.
De hecho, la moneda que cursaba en Puerto Rico, el peso, estaba acuñado en muchas de sus monedas en plata. Una plata de alta calidad que lo primero que hicieron los estadounidenses tras la invasión de Puerto Rico fue decomisarla y llevársela a Estados Unidos. Como solemos decir muchas veces, Puerto Rico se levantó, anocheció un 60% más rico y amaneció un 60% más pobre. Por la devaluación, por la expropiación masiva que hizo Estados Unidos de los grandes latifundios y de los grandes comercios que había de trigo, de tabaco, de producción agrícola, en fin, que tenía Puerto Rico. Puerto Rico hoy en día se enfrenta a un sistema roto. Puerto Rico se encuentra atado de pies y manos. No puede negociar con cualquier país, no puede establecer vías marítimas, aéreas, comerciales, en fin, con ningún país tercero. Puerto Rico no tiene ni los instrumentos administrativos ni políticos para poder articular su sistema propio económico, penal, laboral, turístico, que le impiden desarrollarse como país y como territorio. Puerto Rico vive un gran éxodo de miles y miles de profesionales que ven cómo trabajar fuera de Puerto Rico incrementa incluso por 2 y por 3 sus ingresos a los ingresos que te podrían tener de la isla. Pero eso no fue así. Como decimos, finales del siglo XIX, Puerto Rico gozaba de unos estándares de economía para nada envidiable a los mejores territorios y países del mundo. Puerto Rico era territorio, país, comunidad autónoma dentro de España, receptora de inmigración. Hoy en día, la misma población o más de la población que reside en Puerto Rico hoy está viviendo fuera de la isla. Puerto Rico se ha vuelto un territorio referente no por la llegada de talento, sino por la salida de talento. Y dentro del actual encaje de Estados Unidos, nunca Puerto Rico, como propiedad que es del Congreso de Estados Unidos, tendrá herramientas. Por una sencilla razón. Porque la cultura hispana que impregna todo en Puerto Rico no puede tener encaje de igual a igual en la cultura predominantemente anglosajona en Estados Unidos. No se pueden permitir que Puerto Rico saque todo su potencial y que pudiera ser un territorio rico dentro de Estados Unidos. Eso inevitablemente produciría un choque cultural que los anglosajones, que los americanos no están dispuestos a asumir. Nunca Puerto Rico podrá ser un territorio libre, rico, próspero dentro de Estados Unidos. Y bien, ¿por qué hablamos del reunificacionismo? Porque el reunificacionismo permite romper de todas formas en un mundo globalizado donde el conjunto suma más que la parte, más que la independencia, más que el libre estadismo, donde la integración en grandes clubs de países como puede ser la Unión Europea, una Unión Europea fuerte, puede hacer que Puerto Rico, como hemos dicho antes, sea puerta de Europa en América y puerta de América en Europa. Con los instrumentos que tuvo ya y que se demostraron eficaces y enriquecedores para la sociedad y para la economía de la isla a finales del siglo XIX. Por tanto, creemos y afirmamos que no es cuestión de edades, de ser mayor o de ser joven, es de tener el ímpetu, de tener las ganas, de tener la rebeldía, de saber lo que fuimos, de lo que somos
y sobre todo de los que podemos llegar a ser. Porque unidos fuimos más grandes, unidos seremos imparables. Puerto Rico tiene un desafío histórico a la puerta del siglo XXI. La cultura nos mueve, la economía nos mueve, la historia nos mueve. Y hoy hemos analizado la política, un poquito hemos tocado la cultura, sin duda alguna hemos intentado dar un encaje de los tres movimientos principales que hay en Puerto Rico. Pero si el Partido Incondicional Español fue una refundación del Partido Liberal, ¿quién nos dice que dentro del propio Partido Nuevo Progresista o del Partido Popular Democrático no se empiecen a elevar voces y a despertar conciencia? Incluso el independentismo con una autonomía como la Canaria o las Baleares o Cataluña o País Vasco o Andalucía, vean en el autonomismo, vean en la integración a igual como parte de España, como madre fundador que fue Puerto Rico, como padre fundador también de lo que entendemos como la actual España, con Navarra y con otras entidades. ¿Quién nos dice que se puede volver a despertar ese sentimiento de ver el proyecto europeo, del proyecto español, en definitiva, el proyecto que siempre nos mantuvo unidos, como un proyecto próspero, con nuestra propia moneda, el euro, hija también del peso puertorriqueño, descendiente de la peseta y del peso puertorriqueño, no nos olvidemos, y como vanguardia de una economía que para muchos ya pensamos que Puerto Rico podría ser una de las grandes locomotoras económicas, no solo de España, sino de toda la Unión Europea. Por su situación geográfica, por sus idiomas, por su actitud empresarial que siempre demostró, por su talento que ya ha demostrado tanto en Estados Unidos como a lo largo de todo el mundo que lo posee, por la formación de sus personas, por su actitud de expansionismo cultural, económico, por su emprendimiento y por su talento, en definitiva, como hemos dicho, una herramienta imprescindible en los nuevos tiempos que corren para ser unión, fuerza dentro de los grandes desafíos que nos mueven en los próximos años. Esto es todo. Si os ha gustado, dale like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de reunificacionistas.org y os dejo una reflexión. Siempre hay que ser críticos con lo que nos dicen, con lo que nos cuentan en las escuelas. Miremos alrededor, miremos nuestra historia, miremos a nuestro pasado y veréis, y veremos, y verán que juntos Puerto Rico y el resto de España fuimos la envidia, el deseo y la codicia de conquista de muchos países. Y eso fue porque juntos éramos imparables. Un abrazo muy fuerte, un saludo a todos los reunificacionistas de ambos lados del charco. En otro próximo capítulo hablaremos de otro país sorprendente, fascinante y con una historia muy importante con referencia al reunificacionismo como es Colombia. Un saludo muy fuerte.